¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Como les decía, vamos a continuar con la clase virtual sobre los costos indirectos de fabricación. En la clase anterior nosotros vimos que bueno, el objetivo era realizar una serie de pasos para poder incorporar los costos indirectos de fabricación o de producción a los productos o a los servicios. Para lo cual nosotros ya habíamos desarrollado el punto del punto número 1 al 5, es decir, habíamos hecho la departamentalización o centralización de la empresa, el cálculo de la capacidad normal, presupuestar los costos indirectos de producción y habíamos realizado tanto el prorrateo primario como el prorrateo secundario de la información presupuestada. En esta clase lo que vamos a hacer es del punto 6 al 11, determinar la cuota predeterminada, determinar la base real o el nivel de actividad realmente alcanzado en el periodo de costos. Vamos a realizar el cálculo de los CIF aplicados y vamos a calcular los costos realmente incurridos en el periodo, que vendrían a ser los CIF reales. Vamos a comparar los CIF reales con los CIF aplicados y vamos a hacer por último el análisis de las variaciones, tanto de la variación presupuesto como de la variación volumen, que a su vez se explica a través de la variación eficiencia y de la variación tiempo. Bien, arranquemos entonces con el punto número 1, que hace referencia a con el punto número 6 sería en este caso, que hace referencia a la determinación de la cuota predeterminada. Recuerden que nosotros habíamos visto que el objetivo era justamente incorporar los costos indirectos de fabricación al costo de bienes y servicios, para lo cual lo que íbamos a utilizar era el procedimiento tradicional. El procedimiento tradicional, recuerden que consistía en la acumulación de los costos en los departamentos o centros de costos, que lo habíamos hecho a través del prorrateo primario, y luego concentrar el total de los costos en los departamentos o centros productores, que lo hemos hecho a través del prorrateo secundario. Y por último, lo que tenemos que hacer es incorporar a través de un módulo, una base representativa de la actividad del departamento, estos costos a los productos, para lo cual es necesario calcular una cuota predeterminada. Esta cuota predeterminada, ¿cómo se calcula? Son los costos indirectos de fabricación presupuestados sobre base presupuestada. O sea, acá tengo CIF presupuestados divididos en base presupuestada. Con lo cual yo voy a tomar del prorrateo secundario, que esto viene de la planilla que vimos en la clase virtual anterior, los totales. Recuerden que todos los costos indirectos de fabricación quedan concentrados en los departamentos productivos. Entonces, este total es el que voy a trasladar para hacer el cálculo de la cuota predeterminada. Entonces, como decíamos, la cuota predeterminada son los CIF presupuestados dividido en una base presupuestada. Esa base presupuestada yo tengo que ver cuál es la base más razonable o más representativa para cada departamento. Con lo cual me voy al temario. Y de todas estas bases, que toda esta es información presupuestada, recuerden, la base más representativa para el departamento corte serían las horas máquina. Entonces, yo voy a hacer, en el caso del departamento corte, de la parte fija los 4.721,08 dividido en las horas máquina, que como decíamos es la base más representativa para el departamento corte, y voy a obtener una cuota presupuestada que en este caso me da para la parte fija 20,98. Del mismo modo voy a hacer los 3.244,60, que es la parte variable del departamento corte, dividido en los 225 horas máquina, y voy a obtener una cuota presupuestada de 14,42. Recuerden que la base presupuestada tiene que ser la misma dentro de cada departamento, es decir, yo voy a utilizar la misma base para la parte fija y para la parte variable. Respecto al departamento mecanizado, tengo que hacer el mismo procedimiento. De todas las bases que tengo, ver cuál es la más representativa del departamento mecanizado. Y en este caso también coincide con el departamento corte, y la base más representativa serían las horas máquina. En este caso, 525 horas máquina que tiene el departamento mecanizado. Sin embargo, no necesariamente el departamento corte y el departamento mecanizado, es decir, los departamentos productivos, tienen que tener la misma base, porque eso va a depender de la actividad que se realiza en cada departamento. Quizás en algunos departamentos productivos tienen un rol protagónico la mano de obra sobre la maquinaria, con lo cual en vez de utilizar horas máquina, podría utilizar como base horas hombre o eventualmente el número de unidades.
Es decir, que acá ustedes tienen que tener criterio y tener mucho cuidado a la hora de elegir las bases para cada departamento y los efectos del cálculo de la cuota presupuestada. Entonces, si me voy al departamento mecanizado, en este caso también está expresado en horas máquina y voy a hacer para calcular la cuota del departamento mecanizado de la parte fija los 7.036,93 dividido en los 525 horas máquina, me da una cuota presupuestada fija de 13,40 y en el caso de la parte variable 6.347,40 dividido en las 525 horas máquina, lo que me da 12,09 la cuota presupuestada variable. Como les decía, acá hay que tener mucho cuidado a la hora de la elección de las bases de cada departamento. Hay que ver qué tiene un rol protagónico, si las horas máquina, las horas hombre, o bien también podría ser el número de unidades o podría llegar a utilizar otra base. En este caso particular, les repito, tanto el departamento corte como el departamento mecanizado, dada la presencia de máquinas, la base más adecuada o más representativa son las horas máquina. Pero podría ser diferente. Lo que sí tienen que tener en cuenta que si yo elegí para el departamento corte como base las horas máquina, la tengo que usar para la parte fija y para la parte variable. No puedo usar bases diferentes para el componente fijo y para el componente variable. Dicho esto y que haya quedado, espero que les haya quedado claro, vamos a pasar al siguiente punto. El punto número 7 consistía en la determinación de la base real o el nivel de actividad realmente alcanzado en el periodo. En este caso, si nosotros nos vamos a los datos del temario, podemos observar que si bien las horas máquinas presupuestadas eran 750, si nos vamos a la parte presupuestada, yo había presupuestado 750 horas máquina, 225 al departamento corte y 750 al departamento mecanizado. Pero la información real que tenemos, que las horas máquina efectivamente que se han incurrido en el periodo son 600, 150 en el departamento corte y 450 en el departamento mecanizado. O sea que nuestra base real van a ser 150 horas máquina para el departamento corte y 450 horas máquina para el departamento mecanizado. Con lo cual ese punto ya está resuelto. Respecto al número de requisiciones, ya vamos a ver, estos son el número de requisiciones reales que difiere de las que se habían presupuestado. Ya vamos a ver para qué utilizamos ese dato. El punto número 8 consiste en el cálculo de los CIF aplicados. Los CIF aplicados vienen a ser la cuota presupuestada, que es la que hemos calculado en el paso anterior, por la base real. Bien, como nosotros ya habíamos calculado la base real, que la base real viene del temario, lo que tenemos que hacer ahora entonces es calcular cuál sería nuestro CIF aplicado. Con lo cual yo voy a hacer, en el caso del departamento corte, los 20,98, que es la cuota presupuestada fija por la base real del departamento corte, que son 150 horas máquina, y en el caso del departamento mecanizado voy a multiplicar la cuota presupuestada, tanto fija como variable, por la base real, que son 450 horas máquina. Eso me da un CIF aplicado para el departamento corte de 3.147,38, en el caso de la parte fija, de la parte variable 2.163,07. Repito, los 3.147,38 surgen de hacer los 20,98, que es mi cuota presupuestada fija, por las 150 horas máquina, y los 2.163,07 surgen de multiplicar los 14,42 por las 150 horas máquina. El mismo procedimiento voy a realizar para el departamento mecanizado. La cuota presupuestada fija de 13,40 por 450 horas máquina me da 6.031,65 y la cuota presupuestada variable 12,09 por los 450 horas máquina me da 5.540,63. Eso vendría a ser el CIF aplicado. ¿Y por qué calculamos los CIF aplicados? Porque las empresas necesitan tener información a tiempo real. Entonces, para eso es necesario o es importante calcular esta cuota predeterminada que surge de dividir, como habíamos visto, los CIF presupuestados en una base o un volumen de actividad normal y luego lo voy a multiplicar por la base o volumen real. Eso van a ser mis CIF aplicados, que luego cuando yo los compare con los CIF reales, o sea, los costos indirectos de fabricación realmente incurridos en el periodo, voy a determinar las variaciones.
Ahora bien, ¿de dónde obtenemos esos CIF reales? Para el cálculo de los CIF reales, vamos a ir a la parte del temario donde tenemos información real. Estos son los costos indirectos de fabricación. Bueno, en realidad nuevamente tenemos acá los costos de producción reales del periodo. De estos costos de producción reales del periodo, yo voy a identificar únicamente cuáles son los costos indirectos de fabricación y voy a realizar nuevamente el prorrateo primario y el prorrateo secundario. Para realizar el prorrateo primario y prorrateo secundario voy a tener en cuenta los datos del temario, pero como todo esto se trata de información presupuestada, tengo que tener en cuenta además los datos reales. De los datos presupuestados, lo único que se ha modificado son las horas máquinas y el número de requisiciones. Entonces yo voy a hacer mi prorrateo primario y mi prorrateo secundario, considerando toda esta información que tengo acá, que no se modifica para la parte real, salvo las horas máquinas y el número de requisiciones, que en lugar de utilizar las 750 horas máquina, 225 para el departamento corte, 525 para el departamento mecanizado, yo voy a utilizar las 600 horas máquina, que es la base real, que es la información real, 150 para el departamento corte y 450 para el departamento mecanizado. Y del mismo modo, en lugar de utilizar 100 requisiciones que realizaban los departamentos corte, mecanizado y mantenimiento al depósito de materiales, voy a utilizar mi base real, que son 85 requisiciones, 45, 25 y 15 respectivamente para cada departamento, ¿sí? Entonces, a los efectos, como les decía, del cálculo de los CIF reales, yo voy a utilizar los costos indirectos de fabricación reales que me proporciona el temario y las bases reales. Como ustedes podrán ver, el total de costos indirectos de fabricación eran 19.190, es la parte real. Las bases de distribución que utilicé han sido las mismas que en la parte presupuestada, es decir, si yo había prorrateado aceites y lubricantes utilizando como base de asignación las horas máquina en la parte presupuestada, voy a utilizar también las horas máquina en la parte real. Pero en la parte presupuestada el total de horas máquinas eran 750 y ahora en este prorrateo real voy a utilizar 600 horas máquinas, que son las horas máquinas reales. A lo que me refiero que no puedo cambiar la base, es decir, que si yo había prorrateado en la parte presupuestada aceites y lubricantes utilizando como base horas máquina, ahora no podría utilizar, por ejemplo, HP o cualquier otra base. En el caso de las amortizaciones, si yo en la parte presupuestada utilicé inversión en maquinarias, ahora no podría utilizar horas máquina. O sea que ustedes tienen que ser consistentes cuando realicen el prorrateo primario y secundario de la parte real con la parte presupuestada. Utilizar el mismo tipo de base, pero fijarse si se han modificado los valores de las bases reales respecto de las bases presupuestadas. Que en el caso particular de este trabajo práctico, las únicas bases que se han modificado han sido el número de horas máquina y el número de requisiciones. Respecto del prorrateo secundario, lo realizan de la misma manera. Cerramos primero la oficina técnica, luego el departamento de depósito de materiales y finalmente el departamento mantenimiento, que como podrán observar también han recibido costos indirectos de fabricación del prorrateo secundario del departamento de depósito de materiales. Entonces tengo que sumar tanto los costos indirectos de fabricación fijos y variables que había recibido el departamento mantenimiento del prorrateo primario, más lo que recibe el departamento depósito de materiales durante el prorrateo secundario, y el total de esos costos indirectos de fabricación son los que voy a distribuir en los departamentos de corte y mecanizado. De modo tal que voy a concentrar nuevamente los costos indirectos de fabricación reales en los departamentos productivos. Y estos resultados que obtenemos acá en el último renglón son los que voy a trasladar para calcular las variaciones. Si yo comparo los CIF aplicados por 3.147,38 en el caso del departamento corte, la parte fija, con los CIF reales 4.290,65, tengo una variación global de 1.143,47. Y así con el resto de los componentes variables y fijos del resto de los departamentos. Esta variación global
por sí sola no me dice nada. Yo lo tendré que analizar a esa variación a través de la variación presupuesto y la variación volumen. Bien, repasando hasta acá, ya hemos realizado el punto número 8, el punto número 9, que es el cálculo de los costos realmente incurridos en el mes, los CIF reales, que es la parte que ustedes van a desarrollar en sus casas, solos, con las indicaciones que les acabo de dar. Y el punto número 10 era la comparación del CIF real con el CIF aplicado, que es esta variación global. Y ahora vamos a pasar a realizar el punto número 11, que es el análisis de las variaciones, arrancando por la variación presupuesto. Es muy importante que tengan en cuenta, ya lo deben haber visto en clases teóricas, pero la variación presupuesto se efectúa a nivel gasto, a nivel erogación. Entonces yo voy a comparar los CIF presupuestados con el CIF real. Si el CIF presupuestado es mayor que el CIF real, entonces yo en este caso lo que voy a tener es un ahorro o sobreaplicación, ¿sí? Porque lo presupuesté más de lo que efectivamente se gastó, por lo tanto tengo un ahorro. Y si el CIF presupuestado es menor al CIF real, en este caso lo que voy a tener es un exceso de gasto o subaplicación. Por lo tanto, para calcular la variación presupuesto, yo voy a tener variación presupuesto tanto en los costos indirectos de fabricación fijos como en los costos indirectos de fabricación variables, ¿sí? Porque esta variación se da a nivel gasto y se presenta tanto en los costos fijos como en los costos variables. Lo único que deben considerar acá que para los costos fijos yo voy a comparar CIF presupuestado con CIF real. En tanto que para los costos variables no es correcto comparar costos variables presupuestados y reales para diferentes niveles de actividad. Por eso lo que yo tengo que hacer en los CIF variables es ajustarlos al nivel real. Y en lugar de utilizar el CIF presupuestado, voy a utilizar el CIF aplicado. Porque recuerden que el CIF aplicado era la cuota presupuestada por la base real. Es decir, está ajustado al nivel real de actividad. Si pasamos a resolver entonces la variación presupuesto del trabajo práctico número 10, yo voy a tener para el departamento corte en la parte fija, los CIF presupuestados eran 4.721,08 y los CIF reales 4.290,65, con lo cual voy a tener una variación presupuesto de 430,43. Esto implica un ahorro, porque lo realmente incurrido es inferior a lo presupuestado. Y en la parte variable, como les decía, en el caso del departamento mecanizado, de la parte fija, voy a tener los 7.063,93, que son los CIF presupuestados, y los voy a comparar con mis CIF reales, que son 6.939,35. En este caso también voy a tener un ahorro de 97,58. Y respecto de la parte variable, como les decía, yo voy a tomar mi CIF aplicado, porque no es correcto comparar CIF variables en distintos niveles de actividad. Entonces yo voy a comparar los 2.163,07, que son los CIF aplicados, cuota presupuestada por base real, con los CIF reales, que eran 2.248,59. Esto me da un exceso en el gasto de 85,52. Y en el caso del departamento mecanizado, mis CIF aplicados son 5.540,63 versus los 5.711,41, que son mis CIF reales. Voy a tener, en este caso también, un exceso en el gasto de 270,78. De la variación presupuesto es fundamental que les quede, por un lado, que se realizan tanto para los costos indirectos de fabricación fijos como variables, porque es a nivel gasto. Y por otro lado, que de los costos de la parte variable, yo no voy a comparar los CIF presupuestados con los reales, sino lo que se conoce como el presupuesto ajustado a nivel real. Porque les repito, no es correcto comparar costos variables presupuestados y reales para diferentes niveles de actividad. Entonces lo que tengo que hacer es ajustar los CIF variables al nivel real, para lo cual utilizo los CIF aplicados, que son cuota presupuestada por base real. Bueno, una vez que la variación presupuesto ha quedado claro, vamos a ver entonces la variación volumen.
Respecto de la variación volumen, esta se realiza a nivel de actividad de la planta o del sector. Es decir, que lo que yo voy a comparar acá va a ser el nivel de volumen presupuestado con el nivel realmente trabajado. Resumiendo, vamos a comparar la base normal menos la base real por la cuota presupuestada. En otras palabras, vamos a estar comparando los CIF presupuestados con los CIF aplicados, de modo tal que si el CIF presupuestado es menor al CIF aplicado, entonces yo voy a tener una sobreabsorción de costos fijos y un nivel alto de actividad. Y si los CIF presupuestados son mayores a los CIF aplicados, lo que voy a tener en este caso es una no absorción de costos fijos, un nivel bajo de actividad o también conocida como capacidad ociosa. Es decir, la variación volumen, como les decía, se da a nivel actividad comparando la base normal con la base real. Y al multiplicarla por la cuota presupuestada, puedo determinar ese nivel alto de actividad o nivel bajo de actividad, le doy un valor en términos de costos. A su vez, esa variación volumen, como decíamos, se explica a través de la variación eficiencia y de la variación tiempo. Cuando hablamos de la variación eficiencia, nos estamos refiriendo a la diferencia relativa o porcentual por factor eficiencia. Este se obtiene por comparación entre los CIF estándares mensuales, referidos al tiempo normal de trabajo, y los CIF absorbidos en el tiempo realmente trabajado, ambos ponderados por el tiempo real. Tiene que ver la variación eficiencia con la velocidad con la que se ha trabajado en el periodo analizado. En tanto que la variación tiempo establece la variación porcentual entre el tiempo real trabajado y el normal que puede o que se puede haber alcanzado. La medición de este tiempo se puede hacer tanto en días como en horas de trabajo. Veamos ahora, calculemos la variación volumen del trabajo práctico número 10 del departamento corte. Yo voy a comparar, como veíamos recién, la base presupuestada menos la base real por la cuota presupuestada. En este caso, la base presupuestada eran 225 horas máquina menos las 150 horas máquinas reales por mi cuota presupuestada fija de 20 pesos con 98 me da una capacidad ociosa de 1573,69. Si les queda alguna duda de dónde sacar estos datos, volvemos al cálculo donde estaban la cuota presupuestada y acá vemos, esta era mi base presupuestada, las 225 horas máquina, mi cuota presupuestada fija eran los 20,98 y mi base real eran las 150 horas máquina. Para calcular la variación volumen del departamento mecanizado vamos a proceder de la misma manera. Voy a comparar mi base presupuestada con mi base real y para determinar el valor en términos de costo los voy a multiplicar por la cuota presupuestada. En este caso yo tengo 525 horas máquina, eran las presupuestadas, versus las 450 horas máquinas, que son las horas reales, por 13,40, que es la cuota presupuestada fija. Esto nos da 1005,28. Si yo quiero explicar la variación volumen del departamento corte, por ejemplo, de los 1573,69, que es una capacidad ociosa de la planta, entonces voy a calcular la variación tiempo y la variación eficiencia. De acuerdo a los datos del temario, el tiempo realmente trabajado son 20 días y el tiempo normal o esperado eran 25 días. Acá tengo una variación tiempo de un 20% menos. Si yo lo multiplico por los CIF presupuestados, que son 4.721,08 para determinar el valor de esa variación tiempo en términos de costos, me da una variación tiempo de 944 pesos con 20 centavos. Y si quiero calcular mi variación eficiencia, que está referido a la velocidad con la que se ha trabajado, mi base real eran las 150 horas máquina para el departamento corte, mi base normal son las 225 horas máquina y tengo una variación eficiencia de menos el 13,30%. Por los CIF presupuestados voy a tener en términos de costos una variación eficiencia de 629 pesos con 50 centavos. Si sumo los 944,20 más los 629,50, llego al valor de mi capacidad ociosa de 1573,69, que es la capacidad ociosa correspondiente al departamento corte. Si ustedes hacen el cálculo de la variación tiempo y variación eficiencia del departamento mecanizado, les da que tengo una variación tiempo en términos de costos de menos 1.407,40 pesos y una variación eficiencia positiva de 402,10 centavos. Es decir, que me da una variación volumen total de 1.005,28, que como también
Esto implica un nivel bajo de actividad porque la base real está por debajo de la base presupuestada. Tengo una capacidad ociosa o tengo costos fijos no absorbidos, en este caso, por 1.005,28 en el departamento mecanizado y 1.573,69 en el departamento corte. En total, los costos fijos no absorbidos del periodo son 2.578,97. Bueno, es importante hacerles algunas aclaraciones. Por un lado, que para la variación volumen, esto no afecta a los costos variables. Es decir, los costos variables no se ven afectados por el menor nivel de actividad. Por eso, porque simplemente disminuyen en forma proporcional al mismo. ¿A qué nos referimos? Que van a quedar afuera del análisis de la variación volumen porque la producción que no se realiza no va a generar, por lo tanto, costos variables. En cambio, los costos fijos siempre sufren el efecto de la capacidad ociosa. Los productos no elaborados van a dejar de absorber entonces parte de estos costos. Bien, espero que les haya quedado claro este tema. Ya saben que cualquier consulta están los foros para poder hacerlas. Les pido que lo estudien bien, que lo analicen y que lo complementen con todos los conceptos desarrollados en clase teórica, donde se explica con mayor profundidad estos conceptos, ya que este tema es muy importante y también lo van a utilizar para cuando realicen los trabajos prácticos de costos por órdenes, donde también se ve variación presupuesto y variación volumen. Desde ya les agradezco su atención, espero que les haya sido útil y estoy a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias.